La educación a lo largo de la historia se ha visto obligada a cambios por fenómenos sociales o económicos, en la cual el escenario educativo ha tenido diferentes cambios en sus contenidos. En el año 2019 y 2020 se conoció un virus nunca antes visto, familia del coronavirus, que se extendió por el mundo delegando un gran confinamiento porque se encendieron las alarmas del mundo entero. La crisis educativa por el COVID-19 fue causa de mandato de migrar el plan de estudios a un mundo digital, siendo uno de los más grandes retos que se ha reflejado para los maestros, quienes tienen que garantizar la enseñanza de conocimientos y las habilidades sociales con un escenario de igualdad y oportunidad para todos. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Diana Bastidas. Soy maestrante en educación. El tema que tocaremos el día de hoy es la educación en tiempos del COVID-19, teniendo en cuenta que el mayor reto para los docentes es garantizar la enseñanza y impartir sus conocimientos y habilidades sociales en un escenario de igualdad y de oportunidades para todos los estudiantes. En esta época de confinamiento, uno de los temas más importantes es el tema de la educación. Y de acuerdo a las estadísticas planteadas, se nota que el 60% de los estudiantes y de la población cuentan con la accesibilidad virtual y el 40% se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Para ello, hemos señalado o vamos a tocar lo que nos refiere Noah-Dosky. El mayor cambio que requiere el aprendizaje virtual es la flexibilidad y el reconocimiento que la estructura construida no es replicable en línea, debido a que el plan de trabajo en el aula impartida por los docentes, el encuentro de esos compañeros, de esos estudiantes, la direccionalidad impartida también por los docentes, por los directivos docentes, las normas y reglas que se encontraban en ese plantel educativo no se lo puede transmitir mediante online. Para hablar de educación, el objetivo principal que debemos pensar es el pensar en todos. Bueno, porque es necesario hablar de los hogares y las familias, quienes son ellos ahora los garantes de que la educación de sus hijos sea accesible y sea significativa para ellos. También pensar que ellos han tenido que tener sus cambios para mejorar ese caos y ese estrés. Como docentes tenemos que tener y enfocarnos en un reto, que es involucrar la pasión en la educación. Bueno, para hablar de ello y hablar un poco de cómo está la pandemia, nos enfocamos en algunos datos que nos da la UNESCO, quien nos menciona que 15 millones de estudiantes son los afectados y que debemos pensar tanto como docentes de manera institucional y la parte gubernamental en que la educación, la ciencia y la cultura son parte fundamental para mejorar esta crisis de confinamiento. Bueno, de acuerdo también a la UNESCO y al ente territorial, mencionamos y queremos lograr que la educación no sea parte discriminatoria para nadie. Por eso debemos pensar en las consecuencias negativas. Bueno, como primera consecuencia negativa para la educación fue la interrupción educativa. Esa interrupción educativa logró que se arme un caos total. Sin embargo, las instituciones que tenían su direccionalidad,
esa forma controlable tiene que pasar a ser digital y a tener diferentes estrategias como las herramientas físicas para llegar a esos lugares de zonas rurales que están siendo vulnerables en estos momentos. Bueno, este es uno de los principales choques que estamos viviendo de todas las maneras posibles. Otra consecuencia negativa ha sido la alimentación, teniendo en cuenta que muchos hogares tienen dificultades para su alimentación y dependían del Estado, dándonos cuenta que muchos de los estudiantes iban a la institución, a sus centros educativos, con la finalidad de recibir su desayuno, como la comida del día. Otra consecuencia negativa que está desfavoreciendo esa educación online es el acceso desigual que hay en las plataformas, ese teletrabajo desigual que hay por no tener la facilidad para el acceso virtual. También pensemos en la falta de preparación de los padres, que no se encontraron habilitados o que no estaban preparados para rehacer esa educación desde la casa. Ahí está también otro reto como los docentes, lograr que los padres de familias se involucren en el rol educativo y piensen que ellos son la parte fundamental para tener y lograr una educación de calidad en cada uno de sus hijos. Como otra consecuencia negativa que está desfavoreciendo nuestra educación online es la insuficiencia de cuidado en los niños. ¿Por qué motivos? Porque los padres de familia o su familia tienen que ir a trabajar, porque han manifestado que es difícil generar los diferentes gastos que están siendo elevados y principalmente ese plan de datos que tiene que estar a diario. Bueno, el aumento de presión en los gastos y en los centros educativos. También tenemos que pensar en esa presión de los centros educativos, en esa presión que han tenido que tomar los docentes para lograr tener esa accesibilidad e impartir ese conocimiento. Anteriormente, los docentes tenían que cumplir con 8 horas de trabajo. Sin embargo, en estos momentos tienen que tener su total disposición en el tiempo para atender las llamadas, para llamar a sus estudiantes, brindarles explicación, para acceder a esos lugares difíciles, para preparar sus clases, para atender también a sus familias. A pesar de todo eso y toda la situación que estamos atravesando, pensemos que no todo es malo. También ha habido cosas positivas. Esas herramientas físicas de las cuales hemos hablado han llegado a los diferentes lugares, pensando en que la pandemia nos ha despertado y que los padres de familia han sabido valorar y reconocer la labor del docente. Son agradecidos y por lo tanto han manifestado que serán de mucho apoyo para este tiempo de confinamiento. Por eso hemos logrado y se está logrando construir diálogos positivos donde se ha evidenciado que la educación es una herramienta fundamental para la vida de cada una de las personas. Bueno, como docentes hemos tenido que tener en cuenta que la primera infancia
debe ser más lúdica y debemos brindar más flexibilidad. Y una herramienta online importante, que es el WhatsApp, se ha convertido en el método más fácil para llegar a esos pequeños. Bueno, esta unión y trabajo en equipo nos tiene que favorecer para construir un mejor país y tener en cuenta que después vendrá una pospandemia en la cual los padres de familia tienen que estar más pendientes de sus hijos, de su educación, que los estudiantes que están en zonas rurales deben buscar la forma de nivelarse. Tenemos que buscar la forma cómo nivelarlos. Y que es importante y se verán obligados a utilizar herramientas digitales como formas de trabajo. Los políticos tienen que buscar diferentes normas para llegar a esas zonas rurales, a esas zonas en las que están siendo vulneradas y no tienen el derecho a la educación. Bueno, nosotros como maestros debemos tener muchos ánimos para salir de esta situación y pensar que se nos vendrán más retos para lograr fortalecer nuestra cultura. Eso es todo. Muchas gracias.